Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de Ruta de Inversión donde estamos hablando de inversiones, finanzas personales y muchísimas cosas más. Hoy vamos a seguir hablando de un tema muy importante y es cómo ganar dinero con acciones. Ya anteriormente habíamos hablado de este tema, así que vamos a retomar porque sabemos que hay muchísimas personas que están interesadas en aprender sobre estos temas. Así que, pues nada, Carlos, la bienvenida y partimos con un nuevo video aquí en Ruta de Inversión. Hola Miguel, hola a todos y antes de empezar con este nuevo tema les recordamos que por favor se suscriban y activen las notificaciones de nuestro canal. Así que hoy vamos a estar haciendo un breve repaso de lo que vimos en nuestro video acerca de cómo ganar dinero a través de los dividendos con las acciones que se transan en el mercado. Así que un breve recordatorio, recordemos que todo, cuando hablamos de acciones, de compra de acciones, estamos hablando de empezar a ser parte de esos dueños de las empresas, ¿no? Nosotros nos convertimos en accionistas, por lo tanto, propietarios de una parte de la empresa y en pantalla estamos viendo lo que sería un balance de forma gráfica, ¿ok? Tenemos los activos por una parte, los pasivos por otra y finalmente el patrimonio. Nosotros vamos a estar comprando parte de ese patrimonio de la empresa. Entonces, después de esa breve aclaratoria, nos centramos en cómo ganamos dinero de forma básica a través de las acciones. La primera de ellas es la plusvalía, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, y la otra es lo que repasamos en un video anterior acerca del pago de dividendos. Así es, Carlos. Y pues bueno, cuando hablamos de la plusvalía de una acción, estamos hablando de ese beneficio que se genera cuando el valor de esta acción o el precio de esta acción sube en los mercados de valores. ¿Ok? Nos estamos refiriendo a la diferencia que existe entre el precio cuando nosotros compramos esta acción y el precio al que vendemos. Entonces, si nosotros generamos o vendemos a un precio superior al precio al que compramos, estamos generando un beneficio. Y eso es lo que llamamos la plusvalía de una acción. También puede darse el caso que te toque vender una acción por debajo del precio al que lo compraste y ahí estarías, digamos, perdiendo parte de esta inversión y no es lo que nosotros queremos. Parte de lo que nosotros queremos hacer contigo acá es enseñarte cómo hacer todo esto, qué tomar en cuenta. Entonces, plusvalía de una acción se refiere al crecimiento del precio de una acción en el mercado de valores y que por supuesto te trae beneficios. Y un ejemplo muy claro, y aquí vamos a hacer un disclaimer antes que nada, no es una recomendación de inversión, pero sí queremos utilizarlo como un ejemplo de cómo una empresa puede generar plusvalía a través de sus acciones en el mercado de valores. Y fíjense que acá vemos un ejemplo de una de las grandes empresas, seguramente las he escuchado anteriormente, se trata de Apple, una empresa de tecnología, entre otras cosas, que cotiza en la bolsa de valores, en este caso, en la bolsa de valores de Nueva York, donde en el mercado Nasdaq, perdón, y puedes ver allí cómo se ha comportado desde que ella entró a cotizar en los mercados ahí hacia mediados de los años 80 y cómo ha ido evolucionando el precio de su acción a lo largo del tiempo. ¿Okay? Fíjense cómo en la gráfica se visualiza que esta ha crecido 117.350% en todo este tiempo a la fecha de grabación de este podcast en el 31 de octubre del año 2022. Entonces, muy importante tener en cuenta cuando nosotros invertimos a través de acciones, qué es lo que ocurre, cómo evoluciona. Vamos a ver otros temas, riesgos y qué consideraciones tener en cuenta que también nos va a contar Carlos a lo largo de este video. Entonces, muy importante allí tener en consideración la plusvalía y el movimiento de las acciones y qué influye esta plusvalía de las acciones a lo largo del tiempo. Tener en cuenta, muy relevante, el interés compuesto, que también lo estamos tratando a través de otro video donde explicamos más en detalle sobre esto, pero tener en cuenta el tiempo, la paciencia, es lo que va a hacer que nuestras inversiones crezcan a lo largo del tiempo. El interés compuesto, recuerden que es la ganancia sobre la ganancia, es el interés que se genera sobre el interés, es ese efecto de bola de nieve que se genera sobre todo en el largo plazo en nuestras inversiones. Así que, hablado un poco de esto, ahora quiero comentarles de qué se trata, algunos aspectos importantes a tener en cuenta antes de invertir en acciones. Y aquí vemos en pantalla algunos aspectos fundamentales. Entre ellos, recordar que las acciones, cuando nosotros compramos una acción, y ya nos comentaba Carlos al inicio, se trata de la renta variable porque no hay una rentabilidad determinada, no hay un valor específico que pueda ser predecible en el tiempo. Por eso no hay una rentabilidad determinada en estos casos. También el hecho de que Apple, este ejemplo que mostramos hace unos instantes,
haya crecido a lo largo de estos 20, 30 años en el mercado de valores, no significa que ese crecimiento o no es una, digamos, no va a seguir creciendo a lo largo del tiempo, no es una garantía de que ello pueda seguir ocurriendo. Evidentemente existen a través de métodos de análisis poder estimar cuánto va a ser el crecimiento de una inversión, pero hay ciertos riesgos que nos va a explicar a continuación Carlos que pueden influir sobre ese precio y esa variación de precio de la acción en el tiempo. Así que muy importante eso. La evolución del precio de la acción en los mercados, obviamente, no depende nada más de el performance o el comportamiento económico de la empresa, que es una de las cosas que quiero que Carlos ahora nos explique, si te parece, a propósito de los riesgos que están implícitos en las inversiones en acciones. Excelente, Miguel. Entonces, bueno, vamos a clasificar estos tipos de riesgos a los cuales están expuestas las empresas de dos maneras, ¿no? El primero va a ser el riesgo no sistémico y este riesgo tiene que ver acerca de cómo se va a comportar la empresa o cómo se va a comportar la cotización de la empresa en el mercado asociado a la propia condición de esa empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Ya Miguel, por ejemplo, nos adelantaba que el desempeño económico de la empresa no es lo único que se va a reflejar en el precio de la acción, sino que hay otro tipo de condiciones que también pueden influir sobre el mismo. Un ejemplo clásico de ello son las empresas petroleras, cuando son sometidas a alguna especie de escándalo porque hubo alguna filtración de petróleo en un yacimiento en el océano, por ejemplo, y afectó la fauna y la flora marina, entonces eso puede repercutir directamente en lo que sería el precio de la acción. Otro factor que influye sobre el precio de la acción de la industria petrolera, por ejemplo, es el precio justamente del petróleo en el mercado internacional. Entonces, todo esto que tiene que ver con esas variables que pueden condicionar el precio de una industria o de una empresa en específico es lo que nosotros vamos a considerar como el riesgo no sistémico. Si hubo un derrame de petróleo y la empresa bajó su precio, si hubo un escándalo con un directivo de la empresa, no sé, digamos que cometió una estafa a esta persona, también puede afectar el rendimiento de la empresa o el valor de la empresa en el mercado. Si estamos hablando, por ejemplo, de un commodity, es decir, petróleo, cobre, hierro, etcétera, y estos commodities bajan su precio en el mercado internacional porque disminuyó la demanda, eso también puede afectar la cotización de la empresa en bolsa. Entonces, todos estos riesgos que estén asociados a una industria o a una empresa determinada, nosotros lo vamos a entender como un riesgo no sistémico. Ahora, ¿qué pasa? Si bien nosotros no podemos predecir exactamente cuáles van a ser esas condiciones que afecten externas que afecten a esa industria o empresa en específico, sí podemos mantener una estrategia que nos permita mitigar los efectos de esas condiciones adversas. Y esa situación o esa estrategia tiene que ver con la diversificación de nuestras inversiones. Entonces, probablemente nosotros hayamos escuchado muchas veces esto de no tener todos nuestros huevos en una única canasta, y es justamente lo que nosotros tenemos que pensar o realizar para poder mitigar los efectos de los riesgos no sistémicos. Es decir, si yo compro Chevron y hubo un derrame de petróleo en el Golfo de México y ese derrame de petróleo provocó que la acción tenga una caída en el mercado de valores, entonces yo voy a estar muy expuesto sí y solo sí, esa es mi única acción. Pero si, por ejemplo, yo tengo por una parte bienes raíces o por otra parte incluso también acciones, pero que no sean necesariamente relacionadas a la industria del petróleo, como puede ser industria alimentaria, industria farmacéutica, tecnología, etcétera. Entonces lo que va a pasar es que esta caída en una única empresa no va a afectar de forma significativa a mi portafolio de inversión, bien sea solo de acciones o bien sea que esté compuesta por otro tipo de activos. Entonces, acá el llamado de atención es a invertir de forma diversificada, no quedarnos con un solo tipo de activo, independientemente de cuál sea este, porque este riesgo no sistémico estamos hablando acá de la industria del mercado financiero, pero puede ser extrapolado a otro tipo de inversión. Por ejemplo, inversiones inmobiliarias, esas personas que realizan inversiones y solo se centran en inversiones inmobiliarias, siempre también es recomendable
realizar una pequeña diversificación o una diversificación que nos permita tener otra clase de activos o invertir en diferentes mercados. No solo invierto en Estados Unidos, sino que también invierto en Europa, no solo invierto en Europa, sino que también invierto en Canadá y así sucesivamente. Entonces la idea es tener un balance en nuestro portafolio que nos impida sufrir grandes pérdidas al momento de este tipo de situaciones, Miguel. Perfecto. Y el segundo riesgo del que vamos a estar hablando tiene que ver con el riesgo sistémico. Ya decíamos que el riesgo no sistémico está asociado a una industria o a una empresa. Por el contrario, el riesgo sistémico es el riesgo que está asociado a, digamos, a la totalidad del mercado, ¿ok? Afecta a la totalidad del mercado por diferentes motivos, porque pueden haber problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos que van desde una guerra, ¿ok? Hasta probablemente un efecto que nosotros conocimos hace un par de años atrás y que debemos tener muy fresco en nuestras mentes, que tuvo que ver con lo que pasó con el COVID. Recuerden que cuando ocurrió este virus, pues básicamente hubo una detención de la vida como nosotros la habíamos conocido. Todos pasamos a estar encerrados en nuestras casas, por lo tanto muchas empresas detuvieron su actividad económica, ¿okay? Nuestra demanda de bienes y servicios también disminuyó, hubo mucha pérdida de empleo y esto tuvo un impacto significativo en lo que era la economía. Entonces, este impacto significativo, independientemente que tú tengas acciones de Chevron o que tengas acciones de otras empresas de tecnología o que tengas, no sé, digamos, diferentes tipos de inversiones, siempre nos iban a afectar, ¿ok? En los rendimientos de nuestros activos y estos activos iban a sufrir una disminución de los precios que se conocían hasta el momento. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que básicamente toda la economía se ve afectado o todo nuestro entorno se ve afectado por un tipo de situación similar a esta. Este riesgo no es diversificable como si lo era el riesgo no sistémico y por lo tanto, digamos que la estrategia para poder combatir este tipo de situación es un tanto diferente porque no solo va a estar relacionada a la diversificación, sino que adicionalmente tiene que ver con un poco de cuál fue el estudio o el análisis previo que nosotros pudimos haber hecho para realizar nuestras inversiones y cómo nos vamos a comportar nosotros como inversionistas. Por eso es importante que conozcamos también nuestro perfil de inversión durante estos vaivenes del mercado que sin duda van a ocurrir en algún momento, ¿ok? Ahora, la buena noticia acá es que el mercado es cíclico, pero el mercado siempre crece. Es decir, pese a que hayan momentos de baja en el mercado, también los movimientos al alza van a superar por mucho esas bajas. Eso sí, solo sí, como ya decíamos, hacemos una investigación importante o previa a la toma de decisiones de todo lo que serían nuestras inversiones. Porque si nosotros, por ejemplo, tomamos ciertas decisiones y compramos empresas que si bien pueden verse afectadas, como es el caso de las aerolíneas, la TAM es uno de, digamos, de los casos emblemáticos de esta situación, que se vieron afectadas por el COVID en el año 2020 y por lo tanto sufrieron una disminución significativa de su precio en el mercado. Posterior a eso no han sido capaces de recuperarse tampoco. Y por el contrario, pese a que la vida se ha ido regularizando en este periodo de tiempo, la cotización de esta aerolínea ha ido a la baja. ¿Por qué? Porque existen otros factores que tomar en cuenta, no solo el entorno social y económico, sino además, por ejemplo, los niveles de endeudamiento de la empresa, cuáles han sido las decisiones que ha tomado su directiva durante este plazo de tiempo. Y obviamente esto es un ejemplo o un contraejemplo de lo que debería ser una buena inversión a nivel de bolsa de valores. Pero sí existen empresas que son capaces de superar estos riesgos sistémicos, esta paralización debido al virus, ¿ok? O una crisis financiera como ocurrió en el año 2008 o una crisis puntual de la industria de tecnología que existió en el año 2000 y es la que ya nos comentaba
Miguel al inicio del video, que se trata de Apple, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión de invertir en una buena empresa con buenas perspectivas a futuro, en cuya directiva toma buenas decisiones, que además tiene una visión estratégica de hacia dónde vamos, estas empresas van a ser capaces de no solo mantenerse en el tiempo, sino que además continuar con sus niveles de crecimiento. Si esto nosotros lo unamos con todo lo que sería, digamos, estos dos factores del interés compuesto que ya nos mencionaba Miguel, uno por un lado es el plazo de tiempo y esa paciencia que nosotros como inversionistas tenemos que desarrollar, ¿okay? Para poder generar riqueza conforme avanza el tiempo, y por otra parte está la tasa de retorno, que normalmente, y no necesariamente es así, pero normalmente una mayor tasa de retorno pudiese estar asociada a un mayor riesgo, ¿no? Acá nosotros estamos viendo que es una empresa sólida, ¿okay? Que si bien ha tenido momentos difíciles a lo largo de su historia, ha podido reinventarse y seguir creciendo, ¿no? Y bueno, Miguel, ya con esto yo te invito a que nos hagas un resumen. Así es, Carlos. Y pues bueno, cuando invertimos en acciones tenemos que tomar en consideración ciertas cosas. Ya nos venías contando, Carlos, sobre aquellas consideraciones importantes al momento de tomar una decisión de inversión, particularmente en alguna empresa. O, es decir, al comprar acciones de una empresa. Para ello es importante entonces entender cuál es la situación actual de la empresa. Tenemos que entender, entre otras cosas, cuáles son sus resultados financieros a través de una revisión de los estados financieros. No queremos que con esto significa que tienes que ser un experto analizando, pero sí hay ciertas consideraciones importantes al momento de evaluar una inversión en una acción en particular, y esto lo podemos ver a través de los valores o los resultados que demuestran sus estados financieros. Recordar que no es lo mismo precio que valor. Los precios es lo que el mercado está dispuesto a pagar y que es el precio que se cotiza una acción de una empresa en un mercado de valores. El valor es todo lo que la empresa puede generarle a sus clientes, es el valor que le entrega a los accionistas una empresa. Son cosas distintas y que a través de ciertos análisis podemos llegar a ciertas valoraciones para poder entender si el precio actual de una empresa es favorable o es bueno para tomar una decisión de inversión. Adicionalmente, otros factores al momento de evaluar la compra de una acción de una empresa, informes de las calificadoras de riesgo que nos permitan entender cuáles son los riesgos que están asociados a una empresa o no, los informes de las empresas auditoras que certifican que efectivamente esos estados financieros corresponden a esta empresa y que los números que están allí expuestos son reales. Son, entre otras cosas, de las que tenemos que tener en cuenta al momento de comprar una acción. Por ejemplo, también analizar los modelos de negocio. ¿Qué está detrás de la empresa? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace mejor que su competencia? ¿Qué es lo que le está entregando a sus accionistas, a sus clientes? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo se proyecta? ¿Hacia dónde está yendo la empresa? Es importantísimo entender eso al momento de invertir en una acción. Entonces, todo esto sumado adicionalmente a entender cómo está formada la junta directiva, cuál es su trayectoria, sus principales gerentes, qué están haciendo, están aportando valor, están haciendo crecer a través de sus proyectos a la empresa. Esto también es muy importante considerarlo y entender si es que esta junta directiva está alineada con los accionistas de la empresa en el contexto de hacer crecer el valor de la empresa para sus accionistas. Todo esto y muchísimas cosas más son muy importantes tenerlas en cuenta al momento de invertir en acciones, pero nosotros consideramos que estas son las cosas mínimas que hay que empezar a entender, y ya en otros videos entraremos mucho más en detalle a algunos factores más técnicos o más, digamos, fundamentales de las empresas que nos van a permitir entender si una empresa está bien valorada o tiene un buen precio o no. Así que esto es todo lo que le traíamos por ahora en este video, donde ya le estamos entregando muchísima información de valor. Con eso completamos esta sesión de inversión en acciones. Ya hablamos de los dividendos, hablamos de la plusvalía, cuáles son los riesgos y qué tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir una acción en el mercado de valores. Y con ello poder ganar dinero, generar riqueza, como nos decía Carlos. Así que con esto, Carlos, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video de Ruta de Inversión y esperamos que le agregue mucho valor. Si quieren saber más, no duden en contactarnos a través de nuestros canales. No olviden suscribirse, compartir esta información para que muchas más personas puedan tener este mensaje de inversiones inteligentes. Así que muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Bye.